Quería compartir con vosotros esta ponencia sobre las evidencias científicas de mindfulness aplicadas a la educación que hemos realizado Marta Modrego y yo mismo. Vamos a hablar de esto, de qué es mindfulness y por qué ahora tiene este peso tan importante, concretamente en educación, qué sería la enseñanza consciente, una mini reflexión sobre los diferentes tipos de prácticas y sobre la evidencia científica y el futuro de mindfulness en la educación. ¿Por qué mindfulness? Yo creo que una de las razones principales es que vivimos en un mundo acelerado. Ya comentaba esta mañana que se dice que nuestra sociedad es la que a lo largo de toda la historia menos capacidad de atención ha desarrollado. Estamos absorbidos por las nuevas tecnologías, asaltados por la novedad constante que perseguimos compulsivamente y la multitarea se ha convertido en la norma. Es lo que la sociedad nos exige, pero los estudios también dicen que la multitarea no es la forma más eficiente de funcionar. Han aumentado los problemas clínicos de los niños, los trastornos relacionados con el estrés y con la presión social, y cada vez hay más déficit de atención, más ansiedad y más depresión en nuestras aulas. Las escuelas, por otro lado, se enfrentan a la difícil tarea no solamente de hacer una educación formal, como se ha hecho siempre, cuando éramos nosotros más pequeños, sino que también se les exige que se ocupen de la salud mental, del equilibrio de nuestros hijos y que les doten de herramientas para fomentar su bienestar y su desarrollo personal. Si hablásemos con un alumno cualquiera, habría dos preguntas que podríamos utilizar para evaluar sus niveles de mindfulness, ¿no? ¿Dónde está puesta tu atención la mayor parte de las veces cuando estás en el colegio? Es decir, ¿qué toma de conciencia están haciendo? ¿Están atentos a lo que dice el profesor, en lo que hacen los compañeros, en sus pensamientos que están fuera del presente? Y más allá de la toma de conciencia, ¿qué haces cuando te das cuenta de que no estás prestando atención? Es decir, hay un redireccionamiento de la atención. ¿Eres capaz de centrarte de nuevo en la materia que te ocupa o te quedas enganchado a tus pensamientos, fantasías, preocupaciones, etcétera? El concepto de mindfulness es bien conocido. Esta es una de las definiciones de Jon Kabat-Zinn, que, por cierto, vendrá aquí a Zaragoza en nuestro próximo congreso, junio de 2018. Él define mindfulness como el estado particular de conciencia que surge al poner la atención de forma intencional y sin juzgar en el momento presente, viviendo la experiencia momento a momento, ¿no? ¿Qué sería una enseñanza consciente? ¿Cómo podríamos acercarnos a ello? Todo el congreso estamos hablando de este tema. Quizás algunas consideraciones previas serían estas, ¿no? La motivación de los profesores, que ya sabemos que es muy elevada en general, pero en el tema concreto de mindfulness se necesitaría que tuviesen claro por qué están enseñando mindfulness en las aulas y cuáles son los objetivos de este entrenamiento, de esta enseñanza. Sería necesaria una experiencia directa y en primera persona del profesor. Mindfulness es una de las quizás pocas disciplinas que es difícil enseñar si no se tiene una experiencia directa, si no se practica de forma habitual. Los estudios dicen que no solamente profesores, sino terapeutas o cualquier persona que transmita mindfulness, si él no lo hace, si él no lo practica, la eficacia de aquello que está transmitiendo es siempre mucho menor. Deben entrenar la atención plena en sus propias vidas y esta es una norma que puso ya Kabat-Zinn desde que empezó en su clínica de reducción del estrés en los años 80, no pedirles a la gente, en este caso a los pacientes, en nuestro caso de educación a los alumnos, más de lo que los propios profesores serían capaces de hacer. La enseñanza tiene que ser laica. Mindfulness hunde sus raíces en las técnicas contemplativas orientales, pero yo creo que el gran acierto de Kabat-Zinn fue eliminar cualquier reminiscencia religiosa o cultural, de manera que pueda ser utilizable por cualquier persona, independientemente de sus creencias religiosas. Yo creo que este es uno de los temas importantes y así debe ser transmitido. Y la importancia de colaborar con el resto de los profesores. Mindfulness no sería recomendable que se incluyese, se implantase en las instituciones educativas en base a francotiradores, sino como una idea colectiva de la dirección de más profesores, no de una forma aislada. Todos conocemos los tipos de prácticas, las prácticas formales, siempre ancladas en el cuerpo, en los sentidos, pero aún son más importantes las prácticas informales. Se dice, los estudios así lo afirman, que lo que más cambia al individuo es la práctica informal, más que la práctica formal. Lo que pasa es que, claro, es difícil extrapolar la práctica informal a la vida diaria si no hay un cierto bagaje de práctica formal.
Algunos ejemplos de prácticas informales que se pueden hacer en la escuela serían estas, ¿no? Prácticas sencillas como sentir el contacto de los pies con el suelo, el contacto de la ropa con el cuerpo, del aire con diferentes partes del cuerpo, o simplemente chequear que la postura sea adecuada. La práctica de los 3 minutos, que en algunos protocolos como el MBCT se considera la espina dorsal del protocolo, porque sería una práctica que engancha la práctica formal y la informal. Nos permite estar continuamente anclados en la práctica. Mindfulness en los sentidos, atención plena al comer. Toda el área de mindful eating está adquiriendo una gran importancia en mindfulness en los últimos tiempos por diferentes razones. Primero, porque es uno de los mejores anclajes, y así lo pensaban también las tradiciones contemplativas. En general, todos comemos una o más veces al día. Y dos, por todas las dificultades que estamos teniendo en las sociedades occidentales en nuestra relación con la comida. Datos como sobrepeso está por encima del 50% en la mayor parte de las sociedades occidentales. Pasear conscientemente, una actividad que también hacemos continuamente, puede ser una perfecta práctica informal. Pausas conscientes. En las empresas se está que instauran mindfulness. Esto es algo habitual antes de cualquier reunión. En la escuela podría ser igual, las reuniones de profesores, etcétera. Antes de una reunión, el primer minuto o 2 minutos, simplemente conectar con nosotros mismos y hacer una práctica de mindfulness en la respiración o en el cuerpo. Un rincón de paz en el aula, dentro del colegio, del instituto, donde uno sepa que si tiene algún problema emocional, algún problema de demasiadas rumiaciones, puede parar, puede quedarse ahí aislado y reconectar con uno mismo practicando mindfulness, de manera que su vuelta, digamos, a la realidad pueda ser mucho más satisfactoria. Actividades de la vida diaria con atención plena, seleccionar aquellas, generalmente se hace con los alumnos, actividades cotidianas que puedan servir de anclaje, que les puedan permitir desarrollar la atención en cualquier momento. Uno de los más habituales en las escuelas es ese proceso de sacar los libros o de sacar el estuche de la mochila al principio de la mañana. Hacer eso de forma consciente ya te conecta directamente con lo que sería un día más mindful. O respirar en situaciones difíciles, ¿no? Vamos a tener todos los días alguna situación emocional, alguna discusión con compañeros, alguna sensación de malestar. Poder parar en ese momento y respirar y hacer con los niños role-playing, ¿no? Teatralizaciones, donde se imagine situaciones de ese tipo en las que se incluye mindfulness como una forma de afrontamiento, pueden ser muy útiles. Respecto a las prácticas, algunas consideraciones serían las siguientes, ¿no? El contexto tiene que estar bien definido y claramente entendido. Tanto alumnos como profesores deben tener claro el propósito de cada práctica y claro cuándo pueden hacerla. El tiempo dedicado a cada práctica formal se incrementa progresivamente con la edad de los niños, ¿no? En nuestra experiencia, aunque no hay datos objetivos científicos publicables, pero la experiencia de la mayor parte de las personas que nos dedicamos a esto nos lleva a recomendar quizás 1 o 2 minutos para niños principiantes, pequeños, 6 años, que todavía no han tenido contacto con mindfulness, que se va alargando a 3-5 minutos para alumnos pequeños, por debajo de 12 años, y por encima de estas edades, de 12 años, se puede llegar a 5-10 minutos y pueden estar a gusto realizando estas prácticas. También es importante un equilibrio entre la variedad y la repetición. Las prácticas, lógicamente, hay que repetirlas para que queden de alguna forma introyectadas en la persona, pero si siempre se repiten las mismas prácticas va a producir aburrimiento. Entonces es importante el desarrollar estrategias para repetir la práctica, pero con ciertas modificaciones, de forma que no ocurra este cansancio. El lenguaje tiene que ser sencillo y adaptado. Estamos hablando de niños o de adolescentes. Esto parece bastante obvio. Y quizás el aspecto más importante, que con niños es evidente, pero que los adultos no somos tan conscientes, es que la práctica de mindfulness no es una obligación, no es un castigo. Tiene que acercarse uno a ella con una mentalidad de juego, de diversión, de curiosidad. Practicar mindfulness como una obligación sigue siendo estar en modo hacer. Y una de las definiciones que se ha dado de mindfulness es pasar de forma voluntaria del modo hacer de la mente al modo ser. Si nos ponemos un objetivo, nos ponemos una obligación, nos autocastigamos, seguimos estando en modo hacer. Ya sé que esto es la cuadratura del círculo, porque uno siempre que practica, por ejemplo, mindfulness, piensa en objetivos, pero pensad que el tema final es pasar a modo hacer.
Se han utilizado diferentes cuestionarios para la evaluación de mindfulness en niños, en adolescentes. Estos son algunos de los más importantes. Veis que hay algunos que ya están adaptados al español, como el MAS, el FFMQ, etc. Algunos incluso están originalmente desarrollados en español, como el EAP, y otros muy interesantes pues no han sido validados y se piensa que en los próximos años podrían utilizarse. No voy a entrar demasiado en esto porque es más técnico, pero bueno, aquí tenéis las características de cada uno de ellos. El MAS, que es el que tradicionalmente se ha utilizado en adultos, pero que en los últimos años está siendo sustituido por el FFMQ. Cualquiera de los dos podría utilizarse en niños, aunque las validaciones, por ejemplo, la del FFMQ de Royuela y Calvete, la hicieron en niños de entre 13 y 19 años, quizás con más pequeños no sería tan eficaz, o el CAM, que sí que se ha validado en niños de 9, 18 años. El EAP, la escala de atención plena en el ámbito escolar de León y colaboradores, se desarrolló inicialmente en español para una edad entre 12 y 16 años. 12 ítems, 5 opciones de respuesta, puede ser un interesante instrumento para utilizar. Y otros como el CHIME, que en adultos está adquiriendo una gran consideración, todavía no está validado en español para estas poblaciones. Los cuestionarios también tienen sus limitaciones. Pensad que mindfulness no es un constructo fácil de medir. Una de las críticas metodológicas que se ha hecho es que no son perfectos los cuestionarios, que realmente no sabemos, no tenemos certeza de que estamos realmente midiendo mindfulness. Esto sería largo de comentar y casi daría para otra ponencia, ¿no? Si realmente lo que llamamos mindfulness es lo que en las tradiciones llamaba mindfulness o si estamos midiendo eso, pero en general nos tenemos que servir de estos instrumentos, sabiendo que la mayor parte de ellos han sido versiones para niños, pero de lo que ya estaba utilizado en adultos, con lo cual muchas veces se ignora los desafíos típicos de la evaluación de mindfulness en los niños. Y es que el desarrollo cognitivo y emocional del niño y del adolescente es todavía incompleto, o que sus habilidades de lectura y de autorreflexión son más limitadas. Otro aspecto independiente y que en español estamos acostumbrados a manejarnos con ello es que la mayor parte de estos instrumentos de medida han sido desarrollados en países anglosajones. Entonces tenemos que hacer la validación, que no solamente es la traducción al castellano, sino también la adaptación cultural, que a veces requiere algo más que la simple traducción. Me centraría ahora en los beneficios de mindfulness para los alumnos, las limitaciones de estos estudios y algunas ideas sobre las futuras líneas de investigación. Básicamente se considera que mindfulness en educación tendría estos 4 grandes dominios de mejora, de beneficio: el bienestar psicológico, la regulación emocional, la función cognitiva y beneficios en el ámbito social y escolar. Cuando se habla de bienestar psicológico, lo que sería afecto positivo, se reducen los niveles de estrés, se reducen los niveles de ansiedad, se reducen los niveles de depresión, así como los niveles de afecto negativo y se incrementan los niveles de afecto positivo. Es decir, que estos aspectos psicológicos son de los más evidentes en la mayor parte de los estudios. Hay diferentes metaanálisis, como 6 o 7, no he querido entrar en ello, me parecía demasiado técnico, he preferido entrar simplemente a lo que en cada uno de los dominios hay suficiente evidencia científica. Estamos hablando del bienestar psicológico de los alumnos. También hay reducción de los niveles de cansancio, de dolor, de quejas psicosomáticas y, como comentaba, también de afecto positivo, aumento de los sentimientos y constructos positivos relacionados con el bienestar. La sensación de calma, de relajación, mejora la calidad del sueño, hay una menor reactividad, incrementa el autocuidado, la autoconciencia y, comentaba antes también cuando hablábamos de compasión, el sentido de interconexión, no solamente con el resto de seres humanos, sino con la naturaleza. Hay algunos estudios ya que demuestran que las personas que practican mindfulness de forma habitual tienen más sentimientos ecológicos, más sensación de conexión con el planeta, con el entorno, lo cual parecería esperable. Mejoran los niveles de optimismo, un rasgo que correlaciona con una gran cantidad de aspectos positivos, y mejora también el autoconcepto que el individuo tiene sobre uno mismo. Hablábamos de bienestar psicológico. Otro gran área sería el de la regulación emocional. Las emociones son un tema fascinante, ¿no? Podríamos decir que la mayor parte de nuestro sufrimiento
está producido por nuestras emociones negativas, emociones que en general se producen en un contexto interpersonal. Los beneficios de una regulación emocional, la verdad es que serían interminables, porque, como decía, son la principal fuente de estrés, de sufrimiento. Lo que se consigue con mindfulness, según los estudios, sería una mayor conciencia de nuestras emociones, una mayor claridad emocional y un autocontrol, una mejor regulación de esas emociones negativas. Esto, que en adultos es importante, en niños yo creo que es todavía más, porque si desarrollan esta herramienta les va a acompañar el resto de su vida. Va a ser uno de los mejores regalos que podemos hacer a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Otra de las grandes áreas, se considera que este es el dominio donde más efecto tiene mindfulness y cabría pensar que es así, ¿no? Cabría esperarlo, porque mindfulness se define como atención plena, conciencia plena, sería la función cognitiva. Lo que dicen los estudios es que aumentan los niveles de atención. De hecho, mindfulness se ha descrito como una autorregulación de la atención. Aumentaría esta autorregulación y esa función ejecutiva y también mejorarían otras variables que están relacionadas con el funcionamiento cognitivo, como la velocidad de procesamiento de la información, la inteligencia práctica, es decir, aplicada a problemas concretos, no en un sentido simplemente abstracto, lo cual permite al individuo tomar decisiones independientemente del contexto, del campo. Y también, y esto es uno de los datos seguramente más interesantes, mindfulness aumenta la creatividad. Se habla de que el cambio de los circuitos de control consciente hace que cuando tenemos un problema, en vez de generar las mismas soluciones de siempre, que es lo que nos pasa habitualmente, ese silencio que facilita mindfulness, esa activación de la red neuronal por defecto, facilita la aparición de pensamiento lateral, ¿no? De nuevas formas de resolver los problemas, es decir, la creatividad de nuevo aplicada a situaciones prácticas. Creatividad de todo tipo, creatividad verbal, pero también creatividad artística. En el ámbito social y escolar también se han descrito beneficios, incremento de las habilidades sociales, de las conductas socialmente competentes. Pensemos en lo importante que es esto, ¿no?, para nuestros hijos y para la sociedad en que vivimos. Yo creo que quizás uno de los rasgos que a mí más me llama la atención es la menor capacidad, ¿no?, de conexión social que parece que vamos teniendo con el tiempo. Y mejora la inteligencia social, esa, de nuevo, capacidad de conectar con las emociones nuestras y de los otros. En cuanto al comportamiento y al clima en el aula, uno de los grandes problemas que estamos teniendo en países occidentales en general, ¿no?, en sitios como Estados Unidos es un problema rampante, pero cada vez también más en nuestro entorno, se reducen los comportamientos disruptivos. Una de las principales causas de quemado profesional en los profesores, ¿no?, esa amenaza, sobre todo en algunos entornos socioeconómicos. Reducción de los comportamientos relacionados con el déficit de atención y la hiperactividad, un problema cada vez más frecuente también en nuestros alumnos, seguramente sobrediagnosticado y sobremedicado. Menores niveles de agresión, otro tema también clave, como decía, en el quemado profesional de profesores, y mayores niveles de aceptación. Aceptación, una de las variables que seguramente más se modifica con mindfulness, uno de los resultados más palpables de mindfulness. Y mejoraría también el autoconcepto académico, es decir, la imagen que tengo de mí mismo en cuanto a mis recursos, en cuanto a mis rendimientos académicos, y mejora también el propio rendimiento académico. Hay algunos metaanálisis, estudios que lo cuantifican entre el 15-20% de mejoras en rendimiento académico. Como comentaba, seguramente esto no es lo más llamativo. Para mí lo más llamativo es el cambio que se produce en cuanto a conexión social, en cuanto a aspectos relacionados con la preocupación por el entorno. Lógicamente, los estudios no son perfectos, la ciencia no es perfecta. Comentábamos ahora en la comida con un par de compañeros, con Julieta Galante, etcétera, algunos comentarios que ha habido, algunos científicos relacionados con mindfulness que critican de forma intensa
algunos datos, algunos estudios. La ciencia no es perfecta, es mejorable, pero bueno, es lo más objetivable que tenemos en este momento. Entonces, los estudios que hay sobre mindfulness o sobre cualquier otro aspecto científico tienen limitaciones. En el caso concreto que nos atañe, mindfulness, las principales críticas que se han hecho son que no hay demasiados ensayos controlados aleatorizados, es decir, donde de forma aleatoria se oferte un tipo de tratamiento alternativo a mindfulness y se vea la eficacia, la comparación. Algunos de los estudios simplemente no son aleatorizados o no son controlados. Y este modelo, este tipo de investigación es la de mayor evidencia científica. Todavía son pocos los estudios en mindfulness en este área, pero cada vez son más y por eso hay más metaanálisis. A veces, como comentaba, los ensayos no tienen un control activo, es decir, que lo que se compara con mindfulness es, por ejemplo, lista de espera, que no es tan eficaz, no nos sirve de una forma tan perfecta como comparador. Las muestras a veces son escasas, es decir, el número de individuos que están adscritos a cada uno de los grupos o en el total del estudio debiera ser más alto. Esto, lógicamente, choca con dificultades, ¿no? Cuanto más alta es la muestra, cuanto más tiempo se sigue a una población, más se encarece el estudio. Y esta es una de las principales razones por las que hay más baja muestra o los seguimientos no son tan largos. En cuanto a la evaluación, ya hemos comentado también algunas dificultades en las medidas de evaluación. Sabemos que los cuestionarios no son perfectos, que hay dificultades en la lectura y la comprensión de algunos cuestionarios por parte de los niños, que las medidas a veces no son siempre las más adecuadas, ¿no? Para muestras clínicas o para adultos. A veces se utilizan unas u otras y no son las más indicadas para esa muestra concreta. Como casi suele ser habitual en psicología, la mayor parte de las pruebas son autorreportadas, es decir, que es el propio individuo quien describe lo que le está ocurriendo y eso puede tener ciertos sesgos, no siempre son pruebas objetivas. No hay suficientes medidas de terceros, de alguien externo que vea el cambio que se produce en esa persona. Recuerdo estar hablando con uno de los padres de mindfulness, William Quicken, en Oxford, que comentaba: sí, yo llevo mucho tiempo practicando mindfulness, pero quizás si le preguntan a mi mujer no estará tan contenta, no piensa que hay tantos cambios. Es verdad, ¿no? Es decir, que a veces el cambio es autorreportado, pero si le preguntan al vecino o a mi mujer o a mi hijo, no va a decir que haya mucho cambio, ¿no? Y eso no se refleja nunca en los estudios. Los resultados, como comentaba, suelen ser a corto plazo, a 3 meses, a 6 meses o directamente post-tratamiento. No hay estudios a 2 años, a 5 años, que sería importante. Y la razón es la que he comentado, son mucho más caros, el coste es mucho mayor, las pérdidas son mayores y las muestras tienen que ser también más elevadas. Es un tema de coste-efectividad, de financiación. Hay otros muchos temas que podrían ser mejorables, ¿no? Porque, por ejemplo, falta investigación sobre algunas áreas concretas. Les comento solamente algunas, no pretendo ser exhaustivo. Por ejemplo, ¿qué pasa con las características del instructor? Uno piensa que mindfulness sería como una técnica, digamos, estándar, pero todos sabemos, y en psicoterapia se sabe, la importancia del psicoterapeuta. En este caso, en mindfulness, la importancia del instructor. La misma técnica, el mismo EBSR, según quien lo dé, seguramente va a haber importancia, va a haber diferencias significativas, según, por ejemplo, el tiempo que lleve practicando, hasta qué punto practique, etcétera, etcétera. No sabemos tampoco cuáles son los tipos de prácticas de mindfulness más eficaces. ¿Es más útil el body scan? ¿Es más útil mindfulness en la respiración? Hay algunos estudios que demuestran que los cambios que producen no son exactamente los mismos unos y otros, pero, insisto, no hay todavía suficientes estudios sobre qué prácticas son más eficaces, en qué población son más eficaces. Ya ven que les lanzo muchas ideas sobre por dónde seguir con investigación. ¿Cuál es la duración óptima de las prácticas de mindfulness? Saben que el MBSR estándar que diseñó Kabat-Zinn exigía unos 45 minutos de práctica al día. Nosotros alguna vez hemos escrito alguna cosa sobre la dificultad de pedirle esto, por lo menos a los españoles. No sé ustedes si estarán de acuerdo. Cuando hablamos con compañeros anglosajones, dicen que no, que ellos son capaces de hacer esos 45 minutos. Mi experiencia es que en España, vamos, no hacemos ni los instructores 45 minutos.
20 o 25 sí que parece que son cifras más razonables y los estudios empiezan a decir que seguramente ese punto de corte puede ser suficiente, 20 o 25 minutos de práctica al día. Lo mismo la propia duración de los programas, ¿no? Se ha estandarizado las 8 semanas, pero eso es una regla de oro, ¿eh? También estábamos comentando en la comida como en Gran Bretaña, en el estudio que han hecho en estudiantes, muchos de ellos solo estaban 4 sesiones y, sin embargo, seguía siendo muy eficaz. Nosotros acabamos de publicar también algo parecido recientemente en una universidad privada de aquí de Aragón, donde las intervenciones de 4 semanas, comparadas con las de 8 semanas, no mostraban diferencias significativas en eficacia. Es decir, se puede modificar. Yo creo que uno de los temas clave es cuál es la mínima dosis de práctica efectiva para producir cambios importantes. Creo que es uno de los temas interesantes a investigar. O cuál es la frecuencia óptima de las prácticas. Hay que practicar todos los días, 3 veces a la semana. De nuevo, cuál es la mínima frecuencia que ya produciría cambios importantes. Porque piensen que una cosa es lo que yo crea, es decir, yo como instructor o como, digamos, afín a la causa de mindfulness, entre los amigos le llamamos a esto ser mindfulneros, ¿no? Si yo soy mindfulnero, pues bueno, igual practico todos los días 45 minutos, pero pedirle a mis alumnos, a mis pacientes, a la gente que le estamos enseñando esas cifras seguramente es excesivo. Sería mucho más razonable poder darles datos del tipo de con 3 veces a la semana, 20-25 minutos, se consiguen cambios importantes, porque lo que es esperable es que la curva de mejora tenga una estructura de subida y luego una meseta. ¿Cuál es el punto donde se llega a la meseta? Esa sería una reflexión interesante. Tampoco tenemos estudios sobre las características del alumnado que pueden modificar la eficacia de la formación. También en la comida estábamos comentando con Carlos, que ha hecho un estudio en Chile muy interesante, financiado por Mind and Life, en población muy deprimida económicamente en Santiago de Chile, y comentaba que había que modificar la intervención. Cuando las condiciones socioeconómicas son muy adversas, una práctica de mindfulness estándar como la tenemos tipificada seguramente no funciona. Hay que modificarla. Hay que pensar en que en algunas poblaciones no estándar, seguramente el modelo hay que cambiarlo. Y luego, pues, los estudios publicados presentan una gran heterogeneidad. Hay muchos programas, normalmente las personas que desarrollan el programa son las que evalúan su propio programa y generalmente suele salir bien, ¿no? Eso es un sesgo que siempre hay, ¿no? Por eso es muy interesante las replicaciones por otras personas que no son las que han diseñado el programa, a ver si también a ellos les sale bien, ¿no? Eso en psicoterapia en general, no solo en mindfulness, se ve mucho, ¿no? En conclusión, y para ir terminando y dejar un tiempo para preguntas, la idea es que, pese a las limitaciones de los estudios, la evidencia científica está consagrando el uso de mindfulness y compasión en la educación. Yo creo que este es un tema clave. Por supuesto, podemos criticar los estudios que hay, pero lo que está claro es que es una de las áreas de neurociencias donde más se está investigando y que la evidencia científica que hay en este momento es suficientemente elevada como para poder recomendarlo de una forma segura, ¿no? De una forma tranquila. Yo creo que no nos hallamos ante una moda, aunque en este momento sí que las características de la expansión que está teniendo socialmente es de moda, pero que en los próximos años, también el Dalai Lama considera estas cosas y algunos de los principales investigadores de mindfulness, es que mindfulness ha venido para quedarse. Lo que pasa es que en los próximos años mucha de la gente que seguramente lo está practicando ahora con, bueno, no como un estilo de vida, sino como una herramienta, pues dejará de practicarlo y seguirá siendo utilizado por las personas que realmente creen en ello, observan que les es útil y piensan que puede ser beneficioso para la sociedad. De esta manera se adaptará también a las condiciones del entorno y se incorporarán los resultados de la investigación. Mi hipótesis es que en los próximos 5 o 10 años se va a cambiar mucho la forma que vamos a tener de practicar y de enseñar mindfulness, porque los datos de investigación nos van a permitir hacer modificaciones sobre los programas que están en este momento estructurados. La mayor parte de los expertos coinciden en que la educación es donde el potencial de cambio es mayor. No solamente porque cambia el individuo, y yo insistiría en esto, sino porque realmente pensamos que es la herramienta más potente para cambiar la humanidad, para cambiar el mundo. Por eso, creo que como mensaje final sería este, ¿no? Que debiéramos apostar, tanto las personas individuales como los gobiernos, las sociedades, por el bienestar emocional y por el mindfulness en nuestras escuelas si queremos cambiar el mundo. Nada más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Desde la perspectiva de secundaria, de aplicando
o intentar aplicar mindfulness en el aula, el profe, pero esto a mí me pone muy nervioso, y si científicamente se ha medido el rechazo que puede provocar. Es decir, en qué tanto por ciento de alumnos las técnicas de mindfulness producen el efecto contrario al que nosotros esperamos. Gracias. Creo que lo que planteas es muy interesante. Cuando se habla de implementación, que hay alguna mesa en la que se trabaja sobre eso en las escuelas, la recomendación es que se empiece desde los niños de 6 años y de forma progresiva se vaya incorporando, pero ya con esos niños de 6 años que lo arrastran todo el tiempo. Si la implementación es así, no hay apenas rechazo, porque los niños de 6 años empiezan a incorporarlo de una forma natural y conforme va creciendo, eso se convierte en un estilo de vida. Pero es cierto que si a saco en adolescentes que nunca han hecho mindfulness intentamos implantarlo, tenemos que saber que va a haber un rechazo. Que yo sepa, no hay estudios que cuantifiquen exactamente el porcentaje de chavales que se resistirían activa o pasivamente, porque habrá quien manifieste claramente su rechazo y otros que simplemente cierren los ojos y estén pensando en las musarañas, como decimos habitualmente. Pero yo creo que la experiencia de los compañeros que trabajan en esto y que han intentado este tipo de programas es que no baja del 30%. Es decir, que entre un 30 y un 50%, cuando empiezas con chavales de 14 y 16 años, no se involucran en el tema. El aspecto positivo es que más de un 50% sí. Y eso es lo que habría que enfatizar, ¿no? Seguramente, si el contexto de implantación es así, tendría que ser voluntario. Mientras que cuando se empieza desde los 6 años no suele ser voluntario, simplemente se oferta en la clase y se sigue, ¿no? En cuanto a los efectos adversos, que es lo que comentabas, si no se practica no va a haber efectos adversos. Quiere decir, puede haber un rechazo hacia la idea de mindfulness y simplemente no practicar, pero los efectos adversos que los hay, yo pienso que también es interesante saberlo, ocurren sobre todo al principio de practicar mindfulness y sobre todo porque se practica mucho más de lo que se recomienda inicialmente. Ya sabéis que la práctica de mindfulness se recomienda hacer quizás 5 minutos las primeras semanas, si no está a gusto 7 minutos, luego 10 minutos, etcétera, de manera que uno vaya fluyendo, disfrutando de la práctica. Los efectos adversos, que se calculan entre un 10-15% de la gente que practica, ocurren sobre todo al principio y por imponerse la práctica de forma excesiva, por ejemplo en retiros, etcétera, etcétera. Quiero decir que con adolescentes no va a haber ese problema porque simplemente no practican y ya está. Puede haber un cierto rechazo, digamos, ideológico a mindfulness, pero nada más. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿en qué se diferencian y dónde confluyen meditación y mindfulness? Esa es una gran pregunta, ¿no?, que respondemos con frecuencia porque efectivamente la confusión es siempre posible, ¿no? Se dice que hay 3 tipos de meditaciones, 3 grandes tipos de meditaciones, ¿no?, que serían las atencionales, en las que se pretende poner la atención en un punto, en un objeto y desarrollar esa capacidad de atención. Las generativas, que lo que pretenden es desarrollar cualidades que no tiene la mente y que se piensa que pueden ser interesantes. Por ejemplo, las terapias de compasión, meditaciones que aumentan la aceptación o la ecuanimidad serían generativas, generan esas cualidades. Y el tercer tipo de meditaciones serían las que llamamos deconstructivas. En las tradiciones contemplativas, lo que hay que deconstruir por definición es el yo, porque se cree que la idea que tenemos del yo no es exactamente la que corresponde con la realidad. No entro más en ese tema porque daría también para otra charla. Entonces, mindfulness no es estrictamente meditación. Mindfulness es un estado de la mente que consiste en estar en el momento presente con atención y con aceptación. Y también se denomina mindfulness a la técnica que permite desarrollar ese estado. La técnica que principalmente permite desarrollar ese estado es la meditación, pero no cualquiera, sino meditaciones atencionales, no las otras. Y mindfulness también podría desarrollarse mediante técnicas psicoeducativas. De hecho, en la DBT, la terapia dialéctico-conductual, hay un módulo que se llama aceptación radical que facilitaría el desarrollo de la cualidad de mindfulness, porque se considera que mindfulness, sobre todo, está relacionado con la aceptación. Entonces, el desarrollo mediante sistemas psicoeducativos de la aceptación sería lo más cercano al desarrollo del propio mindfulness. Esta sería la diferencia. No toda meditación facilita mindfulness. Mindfulness, que es un estado de la mente, no la práctica, se puede desarrollar con meditaciones atencionales, pero no con otras meditaciones.
¿Sí? Sí, sí, damos... Ah, vale. Hola. Bueno, en primer lugar me llamo Antonio y soy profesor de un instituto de secundaria de Elche. Primero agradecer bueno, a ti personalmente y al equipo este congreso, porque para mí está suponiendo pues, mucha luz y mucha información útil para llevar el mindfulness a mi centro escolar. Entonces, no sé si lo que voy a hacer es una pregunta o más trasladar una necesidad, yo lo suelto. Claro, claro. En mi centro estamos empezando un proyecto de implantación del mindfulness. Estamos empezando con una formación al profesorado y tenemos muchas ideas y muchos proyectos y muchas cosas en la cabeza. Nos estamos documentando, nos estamos formando, pero todavía, aunque sabemos más o menos dónde queremos llegar, todavía no sabemos cómo. Entonces sí que, igual que en otras áreas de la educación, hay organismos asesores, quizás desde la administración educativa, sí que estamos viendo nuestra necesidad de contar con un asesoramiento externo para que de alguna manera un poco más ordenada podamos tener orientación, seguimiento y todo esto, sobre todo de las mediciones, de validar los trabajos que hacemos. A mí se me escapa un poco esto de las manos, ¿no? Entonces, no sé si hay algo, hay alguna entidad que ya tenga en mente o que esté haciendo este tipo de asesoramiento o se está gestando este trabajo, ¿no? Aparte. Te agradezco los comentarios sobre el Congreso. La idea es esa, ¿no? El compartir con muchos compañeros ideas que nos permitan luego aplicarlo a nuestro entorno, pues a nuestros institutos, colegios, etcétera. En cuanto a la pregunta que haces, efectivamente, la mayor parte de los que estamos aquí podemos ser educadores o, si es un congreso de mindfulness en salud, somos clínicos, pero el tema de la investigación va aparte. Yo creo que la Administración cada vez está teniendo más en cuenta esto. Esta mañana comentaba la consejera que 80 centros en Aragón están impartiendo mindfulness de alguna manera. Extrapolando estos datos a España, se habla de que quizás más de 1000 centros educativos, hablo de enseñanzas no universitarias, estén ya ofertando mindfulness. Pero, como bien dices, la formación, digamos, científica como para poder saber qué instrumentos se utilizan, cómo se hace el diseño, qué muestra se coge, etcétera, es un tema aparte. Yo no creo que ni en el futuro la Administración se preocupe de eso, no por nada. Como mucho se podría preocupar de cómo se forma, cómo se imparte desde la perspectiva docente mindfulness, pero lo que es analizar científicamente la eficacia de... yo creo que va a seguir estando conectado con universidades, con centros de investigación, etcétera. Entonces, yo creo que si esa es la inquietud, la recomendación sería conectar con grupos de investigación. Nosotros somos uno, pero hay como 8 o 10 importantes en España que estén trabajando sobre temas de investigación a nivel de educación o en otras áreas y os pueden ayudar en ese tema. Pero no creo que desde la Administración vaya a estructurarse eso, porque no se estructura en otras áreas. La investigación es un tema muy específico de centros de investigación, de grupos de investigación. Sí, hay otra pregunta por aquí, antes hacemos esta por aquí. Hay otra por allá. Bueno, no es realmente una pregunta. Quería saber si cuando termine este espacio podríamos hacer un par de minutos de mindfulness todos juntos y si nos puedes dirigir por lo menos los primeros pasos, sí. Cuando vea conveniente. Sí. Sí, sí. Eso nos lo han comentado, te agradezco el comentario, ¿no? Porque me han dicho, esta mañana, como nos has hecho en la mesa de introducción unos minutos, la verdad es que es complicado, ¿no? Cuando tenemos un político al lado, hacer una práctica. No por la consejera, que es encantadora, pero me refiero que sí que, digamos que es un ámbito muy institucional. Piensa también que en el propio Congreso hay un aula donde están haciendo prácticas continuamente, si habéis visto, ¿no? Quiere decir que esa es una opción, que siempre está ahí, etcétera. Pero sí, encantado de hacer, en cuanto terminemos, dejar 3-5 minutos y hacemos un cierre. Gracias por la idea. Entonces, sería un par de preguntas más. ¿Sí? Hola. Sí. Bueno, he estado al caso cuando has dicho que se necesita investigación, ¿no?, en el campo de la discapacidad,
justamente estoy trabajando en esto, estoy trabajando en la implementación de mindfulness con niños con necesidades educativas especiales, y un poco la dificultad está en que sí que es obvio que los programas necesitan ser adaptados cuando hablamos de este colectivo, ¿no? Llamémoslo así, pero está un poco siempre el miedo, ¿no? de ¿dónde está el límite de esta adaptación del programa para no desvirtuarlo, ¿no? Para no perder la esencia de ese programa que ya ha sido diseñado, ¿no? Y validado? Y cómo hacer, ¿no? O la duda está en ¿qué es mejor, adaptar un programa o diseñar un nuevo programa para colectivos pues, de niños con de niños con TEA, de niños con TDAH o niños con discapacidad cognitiva? ¿Qué sugieres? Gracias. Yo creo que esto es un tema, como todos, complejo, ¿no? Los programas están inicialmente desarrollados para poblaciones muy específicas. Cuando cambiamos de población surge la idea de que hay que adaptarlo. Realmente cuando tú adaptas un programa prácticamente has creado otro, porque hay que volver a evaluarlo, volver a confirmar que eso funciona, por lo menos en esa población, etcétera, etcétera. Por un lado, yo creo que hay que ser suficientemente flexible como para asumir que hay que cambiar los programas, que los programas no son la Biblia, que se pueden modificar, etcétera. Pero por otro lado, desde la perspectiva más científica, sí que es recomendable que no cada persona que publica algo tenga su programa, porque entonces eso es no replicable, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer un equilibrio, sabiendo que algunos de los programas que hay son muy buenos. Si con poco cambio se puede aplicar a cierta población, yo no modificaría el programa, pero es verdad que hay poblaciones que son tan complejas, tan diferentes de aquellas para las que se diseñó el programa, que hay que hacer un cambio tan radical que yo crearía otro programa para esa población específica, que seguramente para esa población no va a haber muchos programas. Entonces, no sé si con esto te contesto. ¿Una pregunta más? Aquí. Buenas tardes. Hola. Soy Berta, soy maestra de educación infantil. Entonces, mi duda es, como ha hecho referencia usted, a empezar a partir de los 6 años. Entonces, mi duda es si ve conveniente también trabajar un poco de mindfulness de 3 a 6 años, que es el rango que trabajamos nosotros. Sí. Gracias. Sí. Gracias por la pregunta. Realmente, desde los 3 a los 6 años se puede trabajar sin ningún problema. Lo que pasa es que se diría que a partir de los 6 años sería cuando sería necesario instaurarlo ya de forma estructurada. Es decir, se pueden hacer cosas antes, pero yo creo que las escuelas, los institutos, las instituciones educativas que plantean ofertar mindfulness tendrían que tener en perspectiva que a partir de los 6 años eso tendría que estar instaurado, ¿no? Esto es como los colegios bilingües, ¿no? Cuando empezamos a meter el nuevo idioma. Pues bueno, hay cierta edad en la que se considera que eso ya tiene que estar, se podría empezar antes. Yo creo que aquí sería parecida. Creo que 6 años sería el punto de corte en el que eso tendría que estar sí o sí, pero antes se puede empezar, ¿no? Muy bien, pues si no hay más preguntas, si queréis hacemos una práctica de 3-5 minutos simplemente para cerrar. La verdad es que me da no sé qué, ¿no? Dirigir una práctica porque todos vosotros tenéis tanta experiencia que no vale la pena, pero bueno, vamos a hacer un poco de mindfulness en la respiración, ¿no? La práctica estándar, la práctica reina en mindfulness. Entonces adoptamos la postura que os parezca más adecuada para la práctica, una postura cómoda pero estable, plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, las manos apoyadas cómodamente, la espalda recta, sin tensión, y observamos cualquier tensión que pueda haber en el cuerpo y la podemos relajar. Y llevamos nuestra atención a la respiración, el punto en el que más cómodos nos sintamos y donde mejor podamos percibir la respiración. Fosas nasales, pecho, abdomen, el que prefiráis. Y anclamos ahí nuestra atención, percibiendo bien esa sensación física de la respiración.
con la atención puesta en ese punto, observamos como si estuviésemos viendo una película los fenómenos mentales que aparecen en nuestra mente, pensamientos, emociones, impulsos, sensaciones. Si notamos que la atención se va, queda secuestrada por cualquiera de estos fenómenos mentales, simplemente tomamos conciencia de ello y amablemente volvemos a llevar la atención a la respiración, al punto de anclaje que hayamos elegido. Así, una y otra vez. Este es el núcleo de mindfulness y vamos a hacerlo así un par de minutos. Una y otra vez nos hacemos conscientes de cuando la atención se va del punto de anclaje a pensamientos, emociones, y amablemente volvemos a llevarla a la respiración. Volver a la respiración es como volver a casa, a ese punto donde la mente está tranquila, la mente está estable. Y podemos conectar con esa sensación de bienestar que acompaña a una mente estable. Antes de terminar, conectamos con un sentimiento de gratitud hacia las personas que nos enseñaron mindfulness, las personas que han posibilitado estar aquí, ahora, que nos están acompañando. Sentimos la conexión con todos los compañeros de esta sala, con todo un linaje de práctica de mindfulness de años. Y nos agradecemos a nosotros mismos también, darnos la posibilidad de estar aquí, de practicar mindfulness y de ayudar a que el mundo vaya un poco mejor, cambiando nuestro entorno. Y lentamente, al ritmo que queráis, podemos ir abriendo los ojos, moviendo brazos y piernas y volviendo a la sala.